Sonia Aleso, ella es secretaria general de CETERA. ¿Qué tal, Sonia? Lucas te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, estoy viendo la tapa de Clarín y otros medios que el gobierno estaría convocando a la paritaria nacional docente. ¿Han informado de esto a los gremios? No, desde ayer que está trascendiendo esto en los medios, pero nosotros no tenemos convocatoria. La verdad que es insólito, porque es un gobierno que le importan más los medios y las redes que las políticas públicas. La verdad que no tenemos convocatoria. Lo venimos reiterando. Nosotros venimos pidiéndola desde enero. En enero fue la primera reunión que nosotros tuvimos con el secretario de Educación y después veníamos reclamando, especialmente desde el principio de febrero, porque sabemos lo que significa y lo que tardan las paritarias y lo que implican las provincias, y seguimos en realidad esperando. Bueno, ojalá nos convoquen en el día de hoy. Uh-huh. ¿Y cómo viene la charla, Sonia, con los gobernadores? Y mira, las paritarias provinciales están complicadas porque lo que está pasando es que al no mandar el FONID, el Fondo Compensador y otros fondos nacionales, se va a complejizar el tema de la situación de las provincias. O sea, tenemos dos problemas: un problema nacional por la falta de convocatoria a las provincias y falta de envío de fondo compensador, FONID, que están por ley, y otros fondos, y por el otro lado tenemos la cuestión provincial, donde tenemos una situación bastante compleja vinculado a que si esos fondos no se envían, hace muy difícil los cierres provinciales, ¿no? Claro. Todavía no hay cierres provinciales, vamos a ver qué pasa la próxima semana, pero lo que es claro es que mucha gente está esperando qué pasa con la paritaria nacional. Uh-huh. Me gustaría que repongas lo que significa el FONID, porque, bueno, no solamente en la historia de lucha del gremio docente, sino también en lo que es el acuerdo que hay a través de leyes y que este gobierno está pasando por encima. No, aparte es notable, porque lo que nosotros denunciamos esta semana, en la conferencia de prensa, es el hecho de que hay fondos como el Fondo Compensador y el FONID, que son leyes. Claro. El gobierno no puede retener las que están en el presupuesto, que el gobierno las tenía para pagar y no los pagó, y además salen a decir que como salió el vocero Adorni a decir que es responsabilidad de las provincias cuando hay leyes. Entonces me parece que es una falta de desconocimiento, pero también es un problema vinculado al ajuste, porque la preocupación es la situación de qué va a pasar con los sueldos de los docentes, porque si estos fondos se quitan, el maestro en vez de ganar más va a ganar menos. Uh-huh. Y eso es lo que me parece que está pasando. Sí, y no estamos hablando de acá a unos meses, estamos hablando de lo que puede pasar en el cobro de marzo. Claro, estamos hablando de corto plazo. Estamos hablando de algo que nunca el gobierno había informado, porque nosotros cuando el gobierno asumió, esto nunca estuvo puesto en duda. En todo caso, la discusión para nosotros pensábamos era de cuánto iba a ser el aumento, o la discusión más en este contexto de la inflación y de lo que había aumentado la canasta alimentaria. Ahora esto que pasó en la última semana de no envío de fondos ya es un tema que afecta a todo el país. Uh-huh. Bueno, ustedes el 22 de febrero se van a estar reuniendo en CETERA, después están los otros gremios de la paritaria nacional, que también han sacado un comunicado, están todos a la expectativa de este llamado que por ahora es en los medios de comunicación. Ahora hay que decir que estamos a tan solo 10 días del arranque de las clases. Una semana. Es una semana. Una semana, claro. Y si vos contás los días hábiles, son 5 días. Queda la semana que viene y ya después empiezan las clases en la mayoría de las provincias, y en otras provincias empiezan los primeros días de marzo. Bueno, ustedes eligieron el 22, que es jueves, el jueves que viene. Ya si no hay una convocatoria ya ahí estarían discutiendo una medida de fuerza, imagino. Nosotros
nosotros el día 22 vamos a decidir un plan de acción en caso de que no haya paritaria, efectivamente. ¿Están dialogando con los otros gremios, con SADOP, con AMET, con UDA? Sí, estamos hablando con los gremios docentes, estamos hablando con los gremios universitarios, estamos hablando con los otros sindicatos para ver en función de eso tener una posición común. Sonia, en la ley ómnibus se planteaba en el capítulo de la educación esto de, bueno, desescolarizar a los chicos que pueden estudiar desde sus casas. ¿Hay un espíritu de esto en la guerra contra los gremios, en este desconocimiento de las leyes nacionales? A mí me parece que lo de los chicos y estudiar en la casa y todo esto que fue tan difundido es más un proyecto pedagógico, no tiene que ver con los gremios. Me parece que es más una posición político-pedagógica que hoy en el mundo no existe, al contrario. O sea, hoy en el mundo en cualquiera de las pruebas que se tomen, sean las pruebas que toman los países como las pruebas nuestras, como las que toma la OCDE, que nosotros no estamos de acuerdo, pero digo, para referenciar un organismo con el que nosotros no compartimos muchísimas cosas, se afianza fuertemente la necesidad de la presencialidad. Incluso las lecciones en el mundo tras la pandemia son que la presencialidad en la escuela es insustituible, a diferencia de lo que decían las grandes empresas que lucraban con la educación y con las plataformas, muchas de las que son las que financian la OCDE, que recordemos que no es un ámbito educativo, sino que la empresa, la Organización Mundial del Comercio, y que lo que hace es gestionar y de alguna manera hacer lobby para las empresas que son parte de la Organización Mundial del Comercio, pero aún en la OCDE, en el mundo, la valoración que han tenido tanto UNICEF, la UNESCO, los países que tienen mejores rendimientos académicos y políticas educativas fuertes y todo lo demás, lo que plantean es que no hay nada como la presencialidad, que la presencialidad es insustituible y que si hay un legado para reflexionar a partir de la pandemia es que las plataformas, todas las cuestiones virtuales que han planteado realmente no refuerzan la idea de que no hay como la presencialidad. Claro. Y después está la agenda de los vouchers, que la planteó en campaña y la volvió a mencionar ayer, que van a entregar vouchers, uno no se imagina a través de qué organismo, porque, no sé, pienso en la ANSES, hoy no tiene titular, se había ido Giordano, pareciera impracticable en el corto plazo también, y hay que ver, digamos, cómo se instrumentaría, ¿no? Parecieran todas cosas tiradas al voleo. Yo no le veo sustentabilidad. Digamos, pienso que políticamente y pedagógicamente es desastroso, porque sería fortalecer a los sectores privilegiados. O sea, usted en vez de fortalecer y mandar fondos para la escuela pública, fortalece la demanda privada. Es algo increíble. En la práctica, además, me parece impracticable. Le digo porque la Argentina tiene un sistema educativo de más de 8 millones de alumnos, de los cuales en la mayoría de las provincias el 70% va a la educación pública, en la mayoría de las provincias, salvo Cava, sí, y entre el 25 o 30 va a la gestión privada. ¿Cómo sería eso? En Arroyo va en contra de la ley de la Argentina, las leyes. La elección es un derecho social y humano. Eso dice la Ley Nacional de Educación, va en contra de la ley. Y plantea el tema de la igualdad. Y el Estado financia las escuelas privadas, o sea, el Estado, todos nosotros, todos los argentinos, financiamos la educación privada con nuestros impuestos y además habría una doble financiación. Es la verdad. Propósito, pero además en la práctica me parece
de ella adelante. Sonia, te estamos perdiendo un poco la señal, pero quiero hacerte una pregunta más respecto al clima social. El sistema universitario. Sí. En vez de fortalecer la universidad pública, usted le daría vouchers a los chicos para que vayan a la escuela privada, a la universidad privada, claro, que ya tienen fondos, que ya están financiadas y que en muchos casos se pingüe ganancias gracias al financiamiento estatal. Te quería preguntar por el clima social. Hay algunas imágenes que nos han atravesado esta semana. Un colectivero amenazando con una picana a una familia que no podía pagar un boleto. Un pibe que murió intentando robar cable de alta tensión en Rosario, y la reacción de la gente, digamos, no abrazándolo al pibe, ¿no?, que estaba roto, sino todo lo contrario. A excepción de los maestros. De los maestros, sí. Conozco la escuela y conozco a los docentes de esa escuela. Sí, el mensaje de la maestra fue reparador. Creo que por eso, mira, ahí cuando hablan de la educación, yo ayer lo puse en las redes, cuando hablan de la educación, hay muchos que hablan de la educación y que no pasaron nunca ni por la vereda de una escuela pública. Ahora, esa maestra, a quien conozco, y conozco la escuela y conozco el barrio, le dio una lección de ética, de moral y de humanismo a todos los violentos que festejan el dolor del otro. Y yo creo que esa maestra, con lo que escribió, dio vuelta muchísimas cuestiones de odio que están incitadas, porque hay gente que para la cual el odio es un negocio, como lo fue la grita. La grita no la inventamos los trabajadores, la grita la inventaron los que se beneficiaron con la grieta. Y el odio, la violencia hacia los artistas, hacia los trabajadores, hacia los sectores populares, hacia los pibes que más sufren, le da rédito a la derecha, porque le da rédito a que las grandes empresas, como dijo Boyacki maravillosamente en el Congreso de la Nación, hablan de la pobreza pero nunca hablan de la riqueza. Y esa violencia está incentivada por quienes quieren seguir depredando nuestro país. Y eso es lo que yo creo que nosotros como maestros, como maestras, no tenemos que permitir. Tal cual. Sabes que tenemos una historia muy parecida acá en La Boca, en la escuela que está aquí abajo de Radiográfica, la Escuela de Trabajadores Gráficos, porque acá venía Juan Pablo Cucoc, que es el pibe que mató Chocobar. Y bueno, recordemos toda la movida que se armó con esa, me acuerdo perfectamente. Ese caso donde se mintió, ¿no? Donde se decía que Chocobar lo mató cuando veían que Juan Pablo había cuchillado, que en realidad no había sido él, fue a 10 cuadras de Caminito donde había ocurrido. Pero bueno, la cuestión es que en ese entonces, aquí también en Gráfica, le dimos el micrófono a los docentes de Juan Pablo que hablaban del pibe, ¿no? Me parece que va a haber todo un esfuerzo, Sonia, en toda esta etapa de resistencia de pelear por humanizar, ¿no?, y por reconstruir los lazos sociales, porque vienen a romper todo eso. Yo creo que más que nunca, también lo hizo el macrismo. Yo ayer decía que a mí lo que más me sorprende de esto es la crueldad, digamos, que uno ve en la política pública, ¿no? Es una pedagogía de la crueldad, porque desaparece al otro como ser humano, ¿no? No pareciera no dejar expresar lo que de humano hay en el otro, aunque el otro piense distinto, ¿no? Y esto es en la cancelación del Ali o del castigo a cualquier artista, en el desprecio por el CONICET y por la ciencia, en lo que tiene que ver con el desprecio a las y los docentes, a muchísimos políticos que expresan diferencias,
Y me parece que en eso hay que armarse de paciencia, en el sentido de poder explicar eso y de explicar quiénes son los grandes ganadores de la grieta, de la cuestión de este odio que se trata de insuflar a la sociedad, ¿no? Sonia Leso, te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes, como siempre. Abrazo gigante. Allí pasaba la titular de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.